Prueba. Sean muy bienvenidos a esta nueva edición del Flimcast, hoy en una jornada especialísima dedicada al David Lynch. Yo estoy en modo personaje. Al David, sí, ese David. Ay, ¿qué lo que era? Perdona, ¿lo funaron por qué? Porque puso una universidad como media trucha en Alemania, que era como una universidad del budismo, y que supuestamente los alumnos en la clase de gimnasia aprendían a volar. No sé si era un colegio o una universidad. Pero no aprendían a volar, aprendían a saltar como en... Por favor, ¿cómo se llama esta posición? De loto, como cuando uno está con las piernas como totalmente cruzadas. Ya. Pero bueno, David Lynch era budista y gastó plata en un colegio budista que le habrá parecido interesante. Yo no lo veo más grave Y eso. nunca viajó a Alemania a conocerlo. Claro, o quizá él sí aprendió a volar y después los subsiguientes que fueron estafados fueron los otros, ¿cachai? Tengo que ver mi conexión con la luna, dijo. Se llama Probable, David posible. Wants to Fly. David Wants to Fly, no, ya. Mucha producción. Ya estaba volando. Ya está. Ya, ahora sí. Ya, partamos. Nunca aterrizó. En 3, 2, 1. Esto igual podría quedar. Tú haz tu ejercicio. Ponte Ken Loach con la weá. Sean muy bienvenidos a esta especialísima edición del Flimcast. Hoy una jornada especial. Estamos con invitada. Ahora pueden verla, así que la voy a presentar al tiro. No tiene sentido hacer como ese suspenso de la radio, porque estamos en YouTube. Catalina Calcañi, gran escritora, ídola, amiga. Oh, tanto. Eres tanto para este podcast. ¿Has participado en este podcast? Los extrañaba mucho, de Tal hecho. vez te recuerden Me de encanta estar episodios como aquí. la de la secta, el country. Sí. Y el de Six Feet Under. Six Feet El de Six Feet Under Under. que no funcionó. ¿Cómo se llama la de Michelle Williams y Manchester by the Manchester Sea. by the Sea, qué The dolor de Lobster. película. The Lobster. Varios. Hicimos Bueno, N, sí. no, invitadísima. Sí. Incluso hablaste en un Flimcast Nymphomania. Live. Sí. Los que fueron a esos magnos eventos, De fuiste a uno. Parasite. Fuiste ¿Fuiste al de Parasite? Sí. Fuiste al Sí, histórico. estuvo buenísimo. Qué maravilla. Bueno, te citamos hoy día porque Movie, a quien les mandamos un gran saludo y un aplauso. Y aquí, por favor, Pablo, tú pon el aplauso de fondo porque tenés que seguir las reglas. Yo siempre digo, no, ¿para quién es chistoso para ti? Que quedo en ridículo. O por último, extrémalo, por último, ponle grillos. Si me quieres humillar, ponle Dale el grillos. Pero hay que quedar feo con Movie. No lo hagas. Ponle aplauso, weón. Hay que ir bien con todos. Un aplauso para Movie porque nos invitó a hacer este programa. Porque el 13 de junio llega a la parrilla Movietástica. Es buena la parrilla de Movie. Yo sé que Sí. están siendo buena onda con nosotros y Sí, pareciera pero- pero si me tratan mal, igual voy a... No voy a decir que es buena la parrilla, pero lo voy a pensar. Porque es buena la parrilla. Y ahora mejora porque van a poner todo Twin Peaks, Eraserhead y The Missing Pieces, que es como un recopilado de escenas no usadas en la saga de Twin Peaks. Saga que suena. Es una saga, pero sí, Lo es. es una saga, ¿cierto? Sí. Y bueno, como ustedes cachan, nosotros nunca hemos hablado de Twin Peaks. Igual hay Ni harta de gente Lynch. que ha pedido. No, sí, de Lynch O hemos sea, hablamos de hablado. Mulholland. Sacamos Mulholland Drive en algún minuto. Sí. Hablamos de Carretera Perdida cuando hicimos Los Años Maravillosos, 1997. Nos tocó, sí, yo recuerdo que hemos tenido. El 2007 también. El 2007 es buenísimo. Me desconcentré con el Perdona. 2007. Pero aquí estamos. No, pero es que ya nos acordábamos del Estábamos 2007. hablando del David Lynch campeón, de que hemos hablado de, pero no hemos hablado de Twin Peaks, entonces es una ocasión especial. Y yo le empecé a preguntar a los cabros, ¿a quién invitamos? ¿A quién mandamos al doctor Malo a Los Ángeles? Que vaya, le pagamos su viaje y sus gastos. Y tenemos una silla vacante. ¿A quién invitamos? Empezamos a pensar. Y, Pastor Salas, ¿por qué no nos cuentas tu pensamiento, el razonamiento detrás de tu propuesta? Porque, dale. Bueno, un día me levanté, me puse una chaqueta de piloto, un gorro de lanita porque hacía frío. Y dije, cuando hablamos de picos gemelos, ¿por qué decimos picos gemelos? Porque en el doblaje original que se vio en aquellos años, decían
Picos Gemelos. Este lunes después de Tele 13. Laura trabajó en la tienda de mi padre. ¿Hay algo que quieres decirme? Yo, algo horrible está por pasar. ¿Estás seguro? ¿Quién mató a Laura Palmer? Laura me besó y me musitó al oído el nombre del asesino. ¿Y quién es? Es un trabajo simple. ¿Quieres saber quién mató a Laura? ¡Ustedes! Ya basta, fue suficiente. Twin Peaks, Picos Gemelos. Este lunes a las 21 horas en Canal 13. Lo cual era una talla bastante recurrente para alumnos del liceo de hombres en aquellos años. Los liceos de hombres hay que entenderlo que tenían una lógica completamente carcelaria para el público de este siglo. Entonces tienen que imaginar un grupo de hombres encerrados en cuatro paredes con gente que los vigila y todo eso, ¿no? Claro, partan por imaginar un mundo binario. Claro, completamente binario, de hecho, sí. Y con esas dinámicas carcelarias que han visto en películas como Fuga de Alcatraz, Fuga de Absalón No han visto y esas películas. Fuga de Nueva York. No importa, güey, era para no nombrar a Fuga de la Reino. Ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo toda esta sarta de pelotudeces, porque bueno, esencialmente cuando yo pienso en Twin Peaks, aparte de pensar en toda esta sarta de pelotudeces y vestirme como nunca me he visto, siempre me llamó la atención de que esta era una serie que de un poquito a pito de nada se empezaba a comentar los lunes. En ese régimen carcelario del liceo de hombres, de tallas absurdas con picos gemelos, que una obra de televisión se llegara a comentar los lunes, así como que al pasar el fin de semana todos llegaban a... ¿Viste el capítulo de...? En un mundo que no tenía streaming, un mundo que no tenía acceso a repetición on demand, ¿cachai? Era un mérito. Entonces yo no veía Twin Peaks, yo no veía Picos Gemelos, pero empezaron a decir, ¿cómo no la estáis viendo? Y entráis como en el tercer, cuarto capítulo. Entonces para mí Twin Peaks siempre ha sido, y de hecho el revisionado que tuve hace poco de la obra, me impresionó mucho efectivamente constatar que era una teleserie. Absolutamente. Y teleserie / comedia, como decía mi madre y mi abuela. O sea, la teleserie de la tarde tenía una dinámica de personajes, de trama, de giros, de lógica en la escritura, que era teleserie. ¿Cachai? Y por lo mismo yo cuando planteaste el trono vacante, dijimos, ¿a quién traemos a quién coronamos? No. Tiene que ser alguien que sepa de televisión. Alguien con quien podamos hablar de televisión, pero en ese espíritu, en el espíritu de probablemente de David Lynch y Mark Frost, entre todas sus conversaciones completamente con gorro de lana y chaqueta de piloto, tienen que entrar en la lógica de decir, hagamos tele. ¿Cachai? No hagamos una película larga, no hagamos una cosa, hagamos tele. O sea, ¿cuáles son nuestros referentes? No sé, General Hospital, el Crucero del Amor, no lo sé, ¿cachai? Pero no importa, hagamos tele. Y creo que es la primera vez, o el ejemplo más antiguo que tengo, y con esto termino, de que efectivamente hay realizadores que revalorizan un producto bastardeado siempre. ¿Cachai? Y no lo hacen como elevándolo en falsas alturas, o volando sobre colchonetas en Alemania, sino que sino en el sentido de decir, hagamos las cosas con las reglas, juguemos con las reglas del juego. Trabajemos sobre esto que puede ser alto, bajo cultura, no nos importa, lo que nos importa es que ha estado con nosotros toda la vida. Y yo encuentro que y en ese aspecto, claro, Twin Peaks es muy americana, en el aspecto de recuperar, no sé, 40 años de televisión de cajas de jabones y auspicios de cereal, en tramas que son para el divertimento, no sé, de la dueña de casa, si quieren ustedes, pero que apuntaba a todo, no sé, creo que hay mucha lógica de tele, y fue como, creo que fue muy de cajón la conversación de que Catalina era nuestro referente absoluto ahí, porque queremos hablar de tele. Cuando hablamos de Twin Peaks hablamos de tele. Me encanta venir a hablar de tele. Y me encanta hablar de Twin Peaks. Creo que además para mí es como una serie muy importante en mi vida, como fundacional. Yo no la vi en la tele abierta,
creo que porque era muy chica, pero también porque no tuve tele hasta muy grande. Pero sí la vi como en DVD, así, como por atracones, así, como que no podía parar de verla. Y sí tengo, como siento que, ahora que te escuchaba hablar de Twin Peaks, siento que como que mi símil de ir al colegio y hablar de lo que uno había visto era mea culpa. Y acabo de pensar que Carlos Pinto toma harto, le pide harto prestado a Twin Peaks. Yo creo que debe ser un gran fan. Como no solo para mea culpa, pero como todo esto también como medio programas medios de fantasmas que ha hecho y la forma de narrar, el humo. O sea, tiene como N lógicas. Bien. Tú no nos vas a creer, pero el otro nombre que apareció en ese chat no fue el de Carlos Pinto. Bueno, significa que tomamos la decisión correcta. No es porque aquí Carlos Pinto nos habría dicho a la Catalina Calcañi y su obra. Listo. No. Mira, yo creo que no es coincidencia, como en el universo de Lynch. Nada es coincidencia. No hay coincidencias. No. Todo está en el inconsciente ahí. Qué lindo. ¿Cuál es tu acercamiento con Twin Peaks? Que el 13 no se veía en mi casa. Entonces fueron de las primeras series. ¿No se veía por política de la casa o No, porque no la se antena veía no? porque la antena no daba. Ah, Bueno, ese es mi gato mandándose cagar. Un gato lynchiano. Un gato lynchiano. Se pasó y dejó el cureco. Entonces tuve que ir a verla a algún lugar. Que es algo que ocurría mucho en otros tiempos, de verdad. Y no estoy seguro si repitieron el primero y el segundo, o solo el primero para cuando fue el segundo. Pero el misterio de Laura Palmer fue un tema incluso en un lugar que probablemente era más chico que Twin Peaks, que era el pueblo en el que yo me crié, que era Ercilla, pero la gente lo conversó. Como quién mató a Laura Palmer. Ercilla es muy Twin Peaks. Sí, Ercilla es muy Twin Peaks. Es que pero después, sí. pero posterior. Pero no en mi tiempo. leña, como Sí. ya. Pero por eso te digo, Aserraderos. habían entrado las forestales, justo venían entrando haciendo chips y todo. Si podía ser, yo creo que podía ser el montaje de Twin Peaks. Pero alcancé a ver la primera temporada hasta cuando, yo no sé si se acuerda alguien de la debacle de Twin Peaks, porque la debacle de Twin Peaks es internacional. Sí. No es solamente que en Estados Unidos la gente queda muy metida en un principio y después se va todo el mundo cuando ya dicen, ya, esta cuestión no tiene sentido. Y fue un mini éxito, no fue un exitazo, no fue ER, ¿cachai? No fue Friends. Fue un mini éxito, pero fue lo suficiente. Yo entonces algunos meses me tuve que informar mucho de esto. Y primero, yo sé que le atribuimos completamente Twin Peaks a David Lynch. Y es porque de alguna forma nosotros llegamos desde el aprecio a las artes visuales y evidentemente es David Lynch quien pone esa pieza fundamental en Twin Peaks. Pero Mark Frost es un gigante en este asunto. O sea, ¿Quién es Mark Frost? Mark Frost es el co-creador de Twin Peaks. Y fue un guionista especialmente destacado en una serie que se llama Hill Street Blues. Sí. Que en la historia de la televisión norteamericana es una de las madres de Oz, The Wire, Homicide: Life on the Streets, Sopranos, etc. Porque fue una serie que sí continuaba sus tramas. Fue como de las primeras series en donde la televisión episódica servía para construir una gran trama por temporada. Y Frost entró ahí, se entrenó ahí, y él hacía lo que ustedes acotan muy bien. Twin Peaks es televisión pura, es construcción episódica a la Lynch. O sea, es alguien que hacía cine y que decidió utilizar las reglas, y esta cuestión lo encuentro probablemente una de las mejores carpetas que tú podéis colocar encima de la mesa para conversar sobre lo que hace Lynch. Porque no es que Lynch quebrara las reglas de la tele, es que las empujó a lugares en donde la tele no sabía que podía llevarlas. Desde los personajes, las formas de las tramas, como que todo eso. El asesino tenía que no salir en el último episodio de la temporada. Como que llegabas a quién era, pero no lo sabías para que se viera la siguiente temporada. Así funcionaba la tele antes. De hecho, así funciona la tele hasta hoy día. Lynch dijo, no es necesario, porque lo que estamos haciendo nosotros es un lugar atractivo y un disparatado. Es lo suficientemente extraño para que la gente quiera seguirlo viendo. No fue así, pero la obra en sí misma sí lo sostiene.
sobrepasó el concepto de que tu audiencia fuese solamente lo indispensable. Bob Iger, es clave en que Twin Peaks exista. O sea, era el presidente de ABC en ese momento, fue el tipo que decidió arriesgar todo, fue el tipo que rescató 2 veces Twin Peaks, fue el que dijo, esto que estamos haciendo nos va a servir para después. Porque vio una semilla en lo que Twin Peaks fue. Yo sé que hoy día, como que todos nosotros analizamos la televisión, Twin Peaks es tan difícil de encasillar en la idea de rompió la tele, porque no lo hizo. O sea, nosotros adoramos Twin Peaks básicamente por extensión. Hemos visto tanta cosa que le debe tanto a Twin Peaks, que amamos Twin Peaks porque está ahí, pero Lost le debe a Twin Peaks. No, los Expedientes X le deben a Twin Peaks. Todo el resto de la televisión que fue empujando momentos le debe que Twin Peaks empujara las reglas. Pero sobre todo le debe que un cineasta se fuese a hacer tele. Pero un cineasta, pero este cineasta que es claro, distinto a todos los cineastas. O sea, pero como... en ese momento, porque esto es una conversa que teníamos justo antes. Bueno. La pongo en carpeta, no estoy poniendo la idea como una verdad absoluta. Pero David Lynch había hecho en ese momento Eraserhead. Otra cosa que posiblemente podamos comentar o no, porque da lo mismo como está cerca de Y Blue Velvet. Claro, había hecho eso. Había fallado con Duna en el crecimiento. Pero por culpa de Dino de Laurentiis. Claro. Había hecho antes con El Hombre Elefante. Con Mel Brooks. El Hombre Elefante. O sea, hace una absolutamente experimental. La segunda es con el ojo de productor de Mel Brooks, tradicional. Estoy poniendo un tradicional aquí con unas comillas. Pero con pinceladas bien linchadas. Con Lynch presente. Duna con Lynch en pantalla. Pero todavía está en pantalla. Blue Velvet, que es una que le debía a De Laurentiis. Así como, oye, ¿sabéis que el contrato dice que me tenéis que hacer una película más? Ya, bueno, hagamos esta cosa. Y se saca Blue Velvet, que es una... Que Dino de Laurentiis estaba ahí. What are you doing, crazy man? Pero salió una en donde por cierto es donde se gana el prestigio absoluto. Sí, claro. Y después de eso Twin Peaks pasa, sí. Lo que Twin Peaks que tiene mucho de Blue Velvet además. Muchísimo. Total. Podría perfectamente completamente transcurrir en ese pueblo. Mira, a mí lo que mi historia con Twin Peaks es más vergonzosa porque yo creo que cuando la daban a mí me la ganó. Yo encontré que no era serie para mí, para mi público, que era un cabro chico que le gustaban los monos. Pasó mucho tiempo, pero después vais cachando que justamente más que romper la tele, yo creo que Twin Peaks es un poco serie colona, como ilumina el camino, te dicen las weas que se pueden hacer en televisión. Y yo creo que justamente Twin Peaks fue muy exitosa mientras más apegada a las reglas estuvo. Cuando era un misterio, cuando era un whodunit con giros y con pueblo, con teleserie, donde ningún personaje conoce o ejerce la monogamia, que llega un punto que llega a ser ridículo. Ninguno. Pero que a su vez es un poco el motivo por el que uno veía tele, el motivo por el que uno veía weas episódicas. Y pierde a la gente, revela el misterio muy rápido, porque también yo creo que David Lynch es demasiado artista, creo yo, para casarse con una televisión episódica que sigue las reglas y que busca complacer al espectador, ¿cachai? David Lynch llega a un punto en que le importa una raja. Lynch renunció a la serie cuando lo obligaron a decir quién era el asesino y después volvió al último capítulo a cerrarla porque dijo, ya, onda, si me la cancelaron, el último lo dirijo yo. Y pero entre medio subo a las artes. Sí, pues. Pero hay un montón, lo que tú decías, y como uno le atribuye Twin Peaks a Lynch, pero yo hoy día estaba mirando y él dirigió 6 capítulos. Sí. Entonces también, o sea, él igual es el creador y los directores, yo creo que tuvieron mucha relación con él. No, y hay cosas, claro, y una weá que tiene este director que más que un ojo para lo visual, el weón tiene como un sello para lo visual, porque es bien inexplicable. Como él es capaz de sacarse imágenes, de poner una cortina roja y una weá al medio y un tipo de suelo, y tú ya sentís que estáis viendo una weá que nunca has visto y que es 100% de este señor. Entonces, esto, para mí está como bien indisoluble.
Sí, Me encantaría saber, claro, cuánto involucrado estuvo, pero hay cosas que yo digo, puta, esto no puede no ser de este weón. La ¿cachai? historia de la cortina y la alfombra El y ese cuarto rojo. sello- es una No, joya. y la idea, y déjame decirte una aún más que esta, solo la pensé hoy día después de que he visto mucho documental, que la presencia de David Lynch en internet también es chistosa, como que el público de David Lynch lo ama, entonces ahí siempre subiendo los clips. Y hoy día, porque me pegué una repasada así bien intensiva de Twin Peaks para esta conversación, el agente Cooper es David Lynch. Él es el protagonista, el weón, este weón que le tira flores al café, que de repente se tira una observación metafísica de la nada, que está contento todo el tiempo, que sus Fanático del métodos Tíbet. son como de... Sí. Weón, sus métodos son de artistas, son de las weas que dice David Lynch. Hoy día voy a salir a la luna para pintar. Weón, lo mismo, como, soñé con esto, así es como vamos a seguir esta... Frost Eso, decía que la su- preservación de la su- serie se basó en eso. su investigación es proceso creativo artístico. Y esa weá me parece muy seductora. Aparte de también entender que todas las series, como que me atrevo a decir que Twin Peaks abrió como la era de la tele de prestigio, que partió así como que si la buscáis a su momento más, todas contribuyeron, porque antes la tele, y aquí le hablamos a mi generación, las weas que mis papás veían en la tele eran weas inveíbles. Eran unas series así con una... pero demasiado lejos del cine, de una narrativa sofisticada. ¿Cachai? Obviamente había weas que se pegaban un salto, podemos llegar hasta Dimensión Desconocida, ese tipo de weas como que hacían avanzar el arte de televisión, pero el resto era como, mis papás veían Un poco ruido de unas fondo, weas, ¿no? claro, Como algo que no requiere el una wea 100% que era de tu como un atención. desfile de estrellas, como vamos a poner gente conocida, ¿cachai? Era otro tipo de weas, pero después de Twin Peaks me da la sensación de que vinieron las series que uno quería como perderse en esas series, como que esta wea la puedo ver muchas veces. Sí. Esto tiene capas, Sí. esto es otra cosa, y yo lo empecé a sentir con series como Los Archivos X. Esa wea fue la primera vez que yo dije, Ay, weón, sí. esta serie está En en otro televisión. nivel, en televisión. En televisión. Sí, sí. Y eso es algo que Archivo X no existe sin A Twin Peaks. diferencia de plataforma, decís tú. No. Es que yo, bueno, algunas veces lo hemos conversado, pero yo siempre insisto en hacer la diferencia entre lo que era la televisión sindicada, 45 minutos con comerciales que completaban Sí, la sí, hora de sí. transmisión, El cable. Televisión Versus abierta. televisión privada, Televisión paga. que es donde entra HBO y que rompe un poco las reglas también, porque HBO básicamente inaugura un tipo de formato televisivo. Sí, po. Claro. Que, Sí. de nuevo, esto es historia norteamericana de la televisión, porque los británicos venían haciendo eso hace siempre. O sea, los británicos hacen un capítulo. Claro, No, tenemos 14 temporadas. Sí, pero cada temporada dura 3 episodios. Es que probablemente ahí está como el genio, porque, corríjanme, esto es una propuesta, una hipótesis, no es una tesis, pero es bien raro el efecto de Twin Peaks en una cosa extendida en el tiempo, porque efectivamente tú tienes mucha razón. Hay un factor británico en la propuesta, la construcción de Twin Peaks, en el aspecto de tener gente que es muy consciente de su entorno, así como muy british en ese aspecto de decir, bueno, yo estoy acá, ¿cierto? Y me están pasando estas cosas, y es como muy mundano. Al mismo tiempo empuja reglas que normalmente la televisión norteamericana de sindicada solo esbozaba: drogas, violencia sexual, O como en términos de asesinato, trama. claro, que en las series episódicas que veíamos en la Son tele gringa, Una menor de edad muerta envuelta en un claro, plástico. como Es que muy- Koyak y Columbo es muy podían fuerte. pasar por encima de esos temas. Pero pasaban en un episodio. Claro, la construcción y no de eran temporada completa explícitos, más. no eran una construcción larga. Pero ahí viene el otro factor que encuentro que es muy interesante, que no sé si es intencionado o no, pero hay mucho de melodrama latino en la cosa. Sí, po. La El infierno, valorada pueblo teleserie. chico, Sí, infierno de- grande. Bueno, y de soap opera, que es como Claro. la tradición gringa que en el fondo deviene del melodrama latinoamericano. Totalmente. Y que tiene estos clásicos ingredientes como el romance al centro, ¿cierto? Y como la idea del sentir por sobre el Claro. pensar Y el sino trágico en constante. términos de lo que moviliza el Claro. relato, tal cual. Una tragedia detrás de otra para ir encadenándolo. Sí, Pero caché que toda esa mezcla de elementos de tele terminó generando un producto que hablaba de poder hacer construcción episódica de cierto prestigio. ujú.
Y yo creo que Twin Peaks finalmente es un experimento que le da el empujón al cable. Porque en la práctica uno decía, bueno, esta serie puede estar en un canal abierto como ABC. No, tú mismo lo dijiste, Bob Iger tuvo que salvarle todo. Pero finalmente, claro, tenías que buscar otro espacio donde los auspiciadores no te fueran a cortar ese tipo de tele. Claro. Entonces le terminas dando el empujón al cable. O sea, le dices, mira, Se puede. podemos hacer esta tele en el cable. Interesante. ¿Cachai? Sí, porque efectivamente no. Porque imagínate si hubiera funcionado en tele abierta. Es que funciona. el Claro, teleabierto. sí, pero me refiero que los el temas tiempo. de Pero claro. No, pero es que yo creo que lo de Iger, más allá de cualquier opinión que tengan de Iger, me da lo mismo, pero no me da lo mismo. Ejecutivo digamos, no, como me da lo mismo. ejecutivo Gracias. Le da lo mismo a él también. Pero Iger invierte a futuro. Sí. Entiende de No, que es un no puede, apostador. de que lo que acaba de descubrir es importantísimo. O sea, loco, por favor, busquen los comerciales de promoción de Twin Peaks. Son ¿Cómo son? delirantes. Que no sabían qué hacer. Es que literal hay un momento en que están así como está la gente Cooper tomándose un café y llegan a decirle, oh, sabes que nos cancelan. Y eso era el comercial que se daba el día miércoles en la tarde para que la gente supiera que lo cambiaban de horario. Y así todas las series. Y salía la voz de esta típica así. Twin Peaks. Esta Esto noche. y tú miras eso y es una rareza que solamente existe en ese mundo en específico, en ese momento en específico. Porque, y esto es muy cierto, el nivel de alquimia que tiene Twin Peaks, que se junte Mark Frost, que venga de Hill Street Blues, que se junte, que llegue David Lynch porque tiene una pausa, porque tiene que acaba de salir de una Que se película, traiga a Angelo a la mente. que se lleve a Angelo, que el tema de Angelo Que se a la lleve a mente Kyle salga. Macalagala. Claro, Perdón, que- pero el casting. La intención en ese casting. Loco, El hay un, casting es- hay un esa- chofer, hay un loco que era el chofer de David Lynch y que, ¿Mm? oye, ¿tú qué así? Porque fue muy profesional en llevarlo y todo eso. ¿Y tú qué? No, yo pucha, actúo así como estoy buscando pega de actuación y hago chofer. Te voy a llegar a una serie que se llama Twin Peaks. Y así llegó un personaje. Bueno, la historia de Bob, no sé si la Oh, la conocen, historia de Bob, que ¿se puede hablar con spoilers? ¿O en verdad queremos Sí. que... ¿Hay spoilers en Twin Peaks? Después de 30 Sí, años es los como- spoilers ya no se consideran spoilers. No, dale, En dale. fin, Bob. Bob, ¿Qué figura Bob? sin ir más lejos, era un como prop master, como Es un un tramoyista. tramoya, Tramoya. como, claro, asistente de arte, que estaba vistiendo un set mientras David Lynch estaba probando cámara y de pronto aparece reflejado en un espejo en una escena en que la mamá de Laura Palmer está llorando y David Lynch le pregunta si es actor y también le contesta que es actor porque en el fondo Todos son actores. Todos los ángeles están llenos de todos los actores. ángeles quieren Si a ti te preguntan si actuar. eres actor, tienes que decir que sí. Sí. Obvio que sí. Y le dice, quédate en el plano. Quédate en el plano y asómate ahí por el espejo y ahí vamos a ver qué hacemos con esto. Pero en el fondo como que él en esa como reflejo intuyó lo que se venía, ¿cachai? Y creo El que agente Cooper. hay una palabra demasiado clave, el agente Cooper, como en el hacer de Lynch, en el quehacer de Lynch, que es la intuición, ¿cachai? Y que yo me pregunto si hay algún otro cineasta, les pregunto a ustedes también que saben mucho más que yo en esto, como que se guíe por la intuición como Lynch lo hizo durante su carrera y como para mí como la gran alquimia de Twin Peaks, que por un lado está en los talentos que se juntaron, en una cosa que cada vez que hay un éxito televisivo, cinematográfico, es una gran alquimia, ¿cachai? Sí. Y eso es muy precioso y es muy raro también. O sea, como cuando uno está en algo que le va bien, me acuerdo una vez como en una teleserie que terminamos con el Diego y que nos fue bien y todo, como uno de los actores me dijo, acuérdate de esto porque pasa poco. Y yo dije como, wow, y es verdad, ¿cachai? Como esos momentos en que todo el equipo se cae bien, estamos todos contentos, nos gustan los papeles, el arte está bueno, la historia está buena, las cámaras están quedando ricas, como que eso pasa es raro. Entonces, bueno, como dentro de esa gran alquimia que es Twin Peaks, a mí también me pasa que admiro demasiado como a este David Lynch en ese momento y agradezco demasiado que él haya caído ahí porque creo que hizo algo increíble por la tele, que fue
respetar mucho las reglas del melodrama, tenerles mucho amor, también las del misterio, ¿cachai? Y encontrar en ese piloto una letra debajo de una uña que te dice que el asesino en verdad es un asesino en serie. Y que tú, público, decís como, wow, ya, o sea, hay un universo que necesito saber, ¿cachai? O sea, como ese hambre de saber más, que es algo que la tele tiene que producirte de alguna manera para que tú volváis como un adicto el próximo viernes, claro. ¿Cachai? La buena tele antigua que te pedía volver, ¿cachai? A una hora, a un lugar. Porque tenía que volver otra semana, claro. Que tenía anuncios en los diarios con eso. O sea, claro. Todos los jueves a las 21:30 horas. Tenías que volver la otra semana, no en una hora más. Creo que en el fondo él logra, como teniendo mucho respeto por el género, como torcerlo y meterle intuición, ¿cachai? Y cambiar las cámaras y cambiar la luz y meter una música que no corresponde. No, poner cine. ¿Cachai? De repente dirigir una actuación de una manera un poco rara y como enrarecerlo. Entonces le suma, como decía el Diego, le suma capas y capas y capas. Y uno ve esta cuestión y dice como, nunca voy a poder salir de aquí. O sea, que es algo que le pasa a los personajes. Claro, nunca volveré a salir de Twin Peaks. Yo creo que hay lo que estás preguntando tú, yo creo que podemos encontrar otros cineastas que trabajen con la intuición. Pero también tú lo dijiste, Lynch trajo la intuición del cine a la tele, pero a su vez creo que también es algo que le pasa a los genios, probablemente, porque a Alan Moore también le pasó, guionista de cómics. Creó sin querer un molde que todos siguieron. Entonces, hoy en día, quizás hasta hoy día, quizás no tanto ya, pero por lo menos en los 90, en los 2000, seguir esa búsqueda de la intuición que tenía Lynch se convirtió en una forma y no un fondo. Había gente que filmaba como Lynch, que ponía cosas, era poco intuitiva. Claro. Esa forma de narrar o de filmar o de montar finalmente. Y creo que uno se percataba de esas cosas. Tú veías que esto no es muy artista, o es muy pretencioso, o es muy pobre, o está disimulando cosas que no tiene. Creo que en Lynch hay una fórmula que es bien infalible y que ahora que murió probablemente es más evidente. ¿Por qué? Porque uno se pone a repasar y aparecen estas entrevistas y estas citas. Yo siempre destaco mucho, mi favorita de todas es esta donde David Lynch está viendo It's a Wonderful Life, la película de Frank Capra. Porque el tipo está... Lynch siempre era muy Lynch, ¿verdad? Como que él siempre parecía estar en personaje, ¿cierto? Pero hay uno lo percibe, claro, lo percibe muy, muy genuinamente en shock. Así como, bueno, esto es demasiado bueno, demasiado hermoso, demasiado todo al mismo tiempo. Y es cuático porque te vas dando cuenta que siempre estuvo en Lynch ese amor por el cine viejo. Por todas esas estructuras del cine clásico. Lo que pasa es que él también era un soñador, un daydreamer, o sea, un tipo que es el único que logró traspasar la anarquía del sueño, de la mente humana cuando sueña, a la pantalla. Y por eso me gusta tanto esa analogía, que por ejemplo hay otro cineasta que también filma sus películas como pictures, como que las pintara, ¿cierto? Pero no es intuitivo como Lynch. A mí me gusta ese otro cineasta que también filma como a fulanito menganito picture. ¿Por qué estás ocultando el nombre? De Nicolás Winding Refn. Pero por favor, yo creo. Pero que yo a él le tengo harta buena onda. Se vienen cositas con Winding Refn. Sí. Pero a él todavía no alcanza esa naturalidad. Te hago el no sé si contrapunto o aporte, pero es que yo creo mucho en que lo que hizo Lynch es lo mismo que le pasa a Kubrick. Los dos fundan una forma de filmar. En el caso de Kubrick era, solamente voy a hacer esta escena, voy a dar por terminada esta escena cuando yo haya conseguido aquello que me imaginé. Entonces, era la antítesis de la intuición. Él preparaba y preparaba y preparaba y preparaba hasta que la escena fuese eso que pensó. Matemático. Lynch, en cambio, y eso no se le da a cualquiera, porque hay gente que puede preparar y preparar y preparar, pero no tiene en su imaginación, y puede ser muy bueno, no quiero desmerecer a Nolan con esto, pero Nolan intenta eso. Sí, y es honesto en esa búsqueda. Y es honesto en esa búsqueda de conseguirlo, pero Kubrick, no por nada.
nosotros hacemos el chiste más adelantado que Kubrick y lo entienden todos en fútbol, por cierto. Lynch, en cambio... Si no hace esa aclaración, no entiendo. Lynch hace exactamente lo mismo. Yo sé, hay muchos cineastas intuitivos. Esto es muy cierto. Hay historias sobre gente como, no sé, Polanski o Sam Peckinpah, que eran gente que mientras estaban armando la escena... Buñuel, que mientras estaban armando la escena decían, no, esto hay que cambiarlo, no, esto hay que cambiarlo. Y hacían crecer una escena que era 2 letras en un guión. Era, se van. Listo, eso era todo. No, llegan de aquí a acá. Y de pronto era la mejor escena de la película porque veían su película puesta en ese momento en específico. Y claro, eso es intuición. Pero lo que hizo Lynch fue escalar sobre un concepto. Imaginaba un concepto y decía, ya, la chica muerta. Listo. Es una chica muerta que aparece en plástico. Tenemos un misterio. Y de pronto ese misterio ya no es solo la chica muerta. Y tenemos una imagen también. Exacto. Que igual es importante. Y que en la otra conversación a propósito de Winding Refn. Winding Refn tiene una imagen muy estéticamente cuidada, bella, etcétera, etcétera. Pero Winding Refn parte del otro lado, parte de lo que tiene preparado. Lynch, en cambio, estaba en terreno. Era la diferencia entre un general que preparó todo el campo de batalla versus el soldado que sobrevive hasta llegar a la otra trinchera. Y ese nivel de intuición ejecutado en televisión no existía. Claro. Eso es quizás lo mejor que se trajo del cine. Yo tengo una pregunta para Catalina Calcañi. ¿Existe la teleserie nocturna chilena sin Twin Peaks? Me encanta tu pregunta. Creo que la buena teleserie nocturna yo creo que no. Pero probablemente es que siento que ya se ha hecho mucha teleserie nocturna. Se han puesto teleseries de la 8. Yo te voy a explicar lo que está con la de TVN Ídolos. Que se llama Ídolos. Sí, bueno, que era bastante... sacaba todas las ideas de HBO que te puedas imaginar y mostraba sexo y estaba completamente engolosinada con la posibilidad de mostrar todas estas cosas. Para mayores de 18 años posterior a la es que mira, creo que Twin Peaks hace algo que es muy hermoso y que creo yo, más que abrir paso, creo también que inspiró un poco a los futuros realizadores de televisión. La gente vio Twin Peaks y dijo, yo quiero contar este tipo de historias, ¿cachai? Porque creo que muestra una oscuridad como tú nunca habías visto en televisión. O sea, cuando llegan y en la primera temporada, en algún minuto, el sheriff le dice a Cooper, este lugar no es lo que tú piensas. Acá, por la ubicación, por todo, que es algo que hemos hablado mucho acá nosotros, lo que ocurre en las fronteras, como en la tierra de nadie, que es algo que ocupa Fargo también muy bien. Fargo tampoco existe. Dice, aquí hay una maldad y esta weá lo retrata y aparecen distintos personajes y es algo que no se había visto. Como mostrarte una oscuridad con todo lo que ello conlleva, con el marido maltratador, ¿cachai? Igual es una serie súper pasada, como que es de televisión mucha abierta. Violencia contra las mujeres. Sí, podría ser, si fuera algo de HBO, sería explícita y violenta y muy sexual, ¿cachai? Porque todo eso pasa, pero va con fade outs porque es televisión abierta. Pero tampoco había pasado mucho. Tampoco nunca había visto un pueblo de maldad. Un pueblo donde todos tienen esqueletos en el closet y no solo eso, sino que son pintorescos todos los hueones. Son como un color que tú nunca habías visto. Y es coral, o sea, tiene harto telenovelesco, tiene muchas tramas que se mueven por lo emocional y tiene mucho disfraz, engaño. Hay un personaje que pierde la memoria y que tiene como una super fuerza. Esa que tiene super fuerza. Nadine. Está como loca, este casino, el hotel, en fin, o sea, como hay prostíbulo. Sí. Me quedé con un pensamiento anterior que es como que me pregunto un poco por el presupuesto por un lado y por otro lado por la tele abierta. La tradición de la tele abierta, que ya es casi como que uno está hablándole a los niños de que existe una cosa que era la tele abierta. Pero la tradición de la tele abierta son unas platas muy distintas a las del cine. Sí.
Y nosotros bien sabemos, habiendo escrito harta tele abierta, cómo se gasta esa plata y qué gran cantidad de plata es para movilizar un buque, y que cuando uno hace una telenovela o una serie, mueve una cantidad de plata que es tan grande que en general son apuestas que son mucho más a la segura. Sí, ¿cachai? Yo creo que el cine puede darse el lujo, en cierto sentido, de ser como más experimental, y ahí me parece que probablemente este productor que tú nombráis debe haber sido muy jugado, porque traer cosas que no sabes si les va a ir bien, siempre en tele parece una mala idea. O sea, entonces ahí esta es la mala idea original. Sí, po. Y ahí voy a tu pregunta y digo como, sí, probablemente también la tradición de Twin Peaks y también los temas que Twin Peaks trata y cómo los trata permiten, por ejemplo, que en Chile se abra ese horario, porque en el fondo lo que dice Twin Peaks es, existe un público que no solamente puede responder bien a este tipo de productos, se puede volver completamente adicto y va a llegar el lunes a hablarlo en el colegio en un país llamado Chile, ¿cachai? Acá no es nada como es así de adictivo también, ¿cachai? Que eso igual es súper interesante, es una especie muy particular de droga esta cuestión, ¿cachai? De hecho, yo tenía también una pregunta para la Cata en ese aspecto, justamente en ese aspecto, porque uno hoy día es imposible saberlo, uno de los escritores está muerto y el otro sobre los 70 y no nos va a pescar si lo llamamos, pero probablemente. ¿Tú sentís que, sabiendo cómo hoy día se escribe tele y todo, esa cantidad de tramas, de subtramas en Twin Peaks, con esa estructura y todo, ¿es algo que se podía planificar? ¿O esa intuición también se transmite en la manera en que uno siente que las tramas van surgiendo como de la misma narrativa? No sé. O sea, me refiero a que creo que ya lo estabais respondiendo en el fondo, porque tú decís, efectivamente en la tele el presupuesto no podís movilizarlo hacia los extremos, sino que va siempre hacia el centro, por razones lógicas de logística principalmente. Pero en una serie de un planteamiento como el de Twin Peaks, ¿se puede construir hoy día? ¿Es viable hacer una serie donde tú tengáis un mundo abierto como en los videojuegos? Porque a veces mucho siento que Twin Peaks, y con esto termino la pregunta, me parezco Fernando Paulsen, es como un sandbox, ¿cachai? Como que mira, vamos a colocar unos cuantos hitos acá, pero y ustedes jueguen, ¿cachai? ¿Es viable hoy de una tele así? Porque claro, de repente, pucha, sí, súper influente Twin Peaks, pero ¿realmente podemos hacer algo con esa influencia hoy día? Mira, yo acabo de terminar que... O hay otras plataformas donde se puede hacer. Mi sensación es que siempre al centro igual hay un ejecutivo tomando decisiones, ¿cachai? Y jugando y apostando una cantidad de plata brutal a que el público te quiera o no, y de verdad es como que esto es como un sabor de helado, ¿cachai? Entonces, decir como, te voy a traer un sabor de helado que es comedia, misterio, horror y melodrama, ¿cachai? Sobrenatural, con 20 personajes en escena, de los cuales además uno se hace los muertos y aparecen disfrazados de chino, o sea, como además como tirado de las mechas total. Creo que no sé si se puede volver a repetir en el sentido de que es es increíble porque existió una vez, ¿cachai? Una estrella jugada en un sentido. Es que no lo probaron. Yo acabo de terminar de ver, no sé si vieron una serie que se llama Severance, que la segunda temporada terminó en febrero. Ajá. Que es una serie de Ben Stiller. ¿A ti te encanta Severance? Me encanta Severance, me encanta. Y pensando ahora en Twin Peaks, como a propósito de esta invitación y todo, y volviendo como a estudiar y a mirar Twin Peaks, siento que Severance igual tiene de ninguna manera lo mismo, pero es una comedia de oficina, de ciencia ficción, con mucho drama, con una forma de hacerse como completamente estilizado, con directores de foto y directores que están buscando como reinventar la imagen televisiva. Y ahí a mí me pasa algo con esa serie,
un poco como lo que me pasa con Twin Peaks, que es como, quiero más, ¿cachai? Ya. Es como un tipo de sabor de helado que nunca había probado y que es como, wow, onda. Entonces, no sé. Ahora, si la pregunta es como si se... ¿Hay series con mucho cast? Sí. ¿Hay series tratando de reinventar la rueda? Sí, pero siento que es imposible repetir Twin Peaks, ¿cachai? Claro. No... Por eso es tan hermosa también. Y por eso Claro. fue tan corta también. Si igual al final Sí. el corazón mismo de Twin Peaks no son ni todos sus capítulos, ¿cachai? No, pues, Sí. Y contestando tu pregunta desde otro ángulo, creo que la tele chilensis definitivamente no está... Creo que no va a ser algo como... Ni siquiera, obviamente no va a poder ser Twin Peaks, pero ni siquiera como con esa ambición, ¿cachai? Claro. Y lo digo con dolor, porque nosotros nosotros tuvimos un momento de la tele en que presentamos un proyecto que era bien Twin Peaks y Sí. que tenía elementos así que a nosotros nos parecían muy atractivos y que nosotros siempre lo dijimos como... En el podcast hemos dicho esto como bueno, este tipo de misterios, pero en Chile, en algún lugar de Chile, claro. Una weá que Como a mí, si no a mí tuviéramos como, esos lugares. a mí como Claro. espectador así me parece muy atractivo. Pero la realidad de la tele abierta está... No hay por dónde. Pero yo creo que sí está evolucionando, porque ponte tú, hay algo que está pasando y que me entusiasma. Que es que están dando, HBO por ejemplo está dando teleseries, así, teleseries, el género teleserie, Sí. pero de 40 capítulos. Está acortando para el streaming, como que es una adaptación de la teleserie para este nuevo formato, ¿cachai? Cuando como ya no tenéis que apuntar a todo el público, no tenéis que hacer teleseries transversales, ¿cachai? Y como la gente ve la weá cuando quiere, no necesitáis tampoco 90 capítulos para llenar meses de programación, entonces están haciendo eso que yo creo que puede funcionar. Sí. Una teleserie con la cantidad de personajes de teleserie y los códigos de teleserie. Puede que... Bueno, tú nos Claro. has contado que muchas veces la teleserie, la parrilla flexible nacional, ustedes pueden escribir un capítulo con una duración y cliffhangers y cortes Sí, y todo, no- pero a la hora de la al aire parrilla sale cualquier flexible cosa. te lo cortan cuando lo quieren cortar y el montaje final también te alarga un plano. Y esos son vicios en los que y había esos caído una vicios, tele sí, abierta que son Sí. bien charchas. A mí una de las cosas que más me gusta también de Twin Peaks, y que también creo que fue un poco tirar la granada así en las mentes creativas de la televisión, es el tono. Tú pasaste un poco por eso, pero el tono de Twin Peaks es una weá indescriptible. O Una sea, rareza, es sí. un misterio, violencia, pero es una comedia la weá. Tiene mucha personajes de comedia. Y una comedia muy inocente, muy absurdísima, respetuosa, sí. como... Una secretaria que es tonta. Ese es el No es chiste. Como rauchi, que, Es que ahí claro, se le sale sí. el Lynch que veía Es que Es que películas son viejas. brutales. Y Sí, es que Sí, hay- la hay- gente todo- joven también es tierno, y tiene todo- mucha y todo ternura. mezclado, como de repente hay como un grito que también me pasó. Perdón, esto que voy a contar voy a quedar feo, pero no me interesa, es la verdad. Estaba maratoneando Twin Peaks para este programa y me quedé dormido porque era tarde. Y bueno, desperté con unos gritos así como que estaban matando a alguien. Y era esta serie que, claro, te tiene como chin, 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 con un personaje que anda comiendo, Tomando que café. recomienda el café, que hace las weas más tiradas de las mechas imaginables. Y escena siguiente, un horror así. ¡Wow! Entonces, O sea, el mismo ejemplo que tú das de antecedente- Severance, creo que hoy día eso igual es un poco pan de cada día. Pero es ¿cachai? claro, Las es que- series ya saben que pueden hacer más cosas, saben que pueden innovar por todas partes, ahí pero está mi este weón- postulado de que todos amamos Twin Peaks aunque nunca la hayamos visto. Porque ¿Viste? de alguna manera la semilla de hacer televisión hoy día está en el fracaso de Twin Peaks. Twin Peaks obviamente no iba a ser un éxito. Si tú lo pensáis en perspectiva, que existiera ya era un accidente así, pero imposible. Por eso le llamamos alquimia. Si la alquimia no existe, es literal un mito. Entonces, llegamos al momento en donde eso que pasó es irrepetible, pero el intento de volver a hacerlo, todos llegan desde algún lado. ¿Cuál Lost llega de algún ¿Cuál es tu lado. serie favorita parecida a Twin Peaks? Buffy. Buffy es Amo una Buffy. comedia ¿Ya? con un montón de personajes que a veces solo aparecen de fondo. La cocinera tiene un capítulo. La cocinera Mira. de Sunnydale Sí, High sí, yo School vi Buffy. tiene un episodio. Ujú.
Hay un episodio musical. Bueno, esto fue una conversación que yo tuve con una... El musical de Buffy solamente existe porque existe Twin Peaks. Fue porque alguien empujó tanto las reglas de que alguien fue y dijo, ¿sabéis qué? Hagamos un musical en un capítulo. Hiciste un episodio de 45 minutos que está involucrado, que es un musical y que es un musical que además es de terror porque si no cantan y bailan se mueren. Ese tipo de televisión, la consecuencia, es impresionante porque lo que decía es una granada que le tiráis al medio. La onda expansiva de la bomba atómica de esa granada afectó a la televisión para siempre. El problema, y esto es un problema, es que no se puede repetir Twin Peaks. Entonces cada uno que intenta repetirlo, lo que está haciendo ya es consciente. Esto es como el film noir. Exacto. El film noir no existió. No. El film noir es la denominación de un lote de películas, pero en realidad el film noir no se hacía. Claro. Pero el neo-noir es un intento de hacer film noir. Y ya es, por lo tanto, la copia del lado. La intuición del autor generó un molde y después todos siguieron el molde. Que más encima es imposible seguir. O sea, claro. No. Loco, no hay manual de instrucciones para Twin Peaks. ¿Por qué? Y este es un detallazo. No había manual de instrucciones para hacer televisión en esos años. Cuando tú lo decías a propósito de la apuesta del productor, acá fue alguien que dijo, loco, esta cuestión es demasiado extraña, pero veamos si resulta. Háganse un piloto. ¿Cuánto sale un piloto? Una cifra imposible para esa época, por lo que pretendían hacer, porque era llevarse a toda una secuencia de montaje, mandarlos a Niebla. Claro. Lo que hay que irse a Niebla a hacer. Entonces era una platal, se lo gastaron y dijeron, ya sabéis qué hagamos. Y el piloto no lo estrenamos en Estados Unidos. Estrenémoslo en Europa. Y el piloto tiene que ser autoconclusivo, es decir, si lo dejamos como película de tele, la vendemos como película de tele y nos olvidamos de esta cuestión. Y muchas gracias. La variante europea que loco, 2 carreras. Yo quiero decir que Deadpool parte con la misma porque Deadpool se estrena como cine en Europa. La primera película de Steven Spielberg era un telefilm. Exactamente, era un telefilm, pero es Steven Spielberg. Y se estrena como en Europa y dicen, ¿quién es este cabro? ¿Qué es esto que acaba de hacer? Es una carrera que surge. Y hacen lo mismo. La habitación roja es el final autoconclusivo. Cáchense. Sí, es el final autoconclusivo de ese piloto no emitido en Estados Unidos porque dijeron, ¿sabes que esto funciona? Acá hay un nicho. La palabra nicho. No existía la palabra nicho. No. La palabra nicho para la televisión surge, es una de tantas, cuando surge Twin Peaks porque dicen, ¿sabéis qué? Acá hay una audiencia que nos mantiene vivos. Veamos si podemos mantenerlo. Claro, primer programa como televisión de culto como tal. Y yo quiero salirme un poco del análisis del resultado a ir al aspecto artístico porque esto es muy cierto. Hay alguien que hace tele aquí, que es Mark Frost. Sí. Y hay alguien que hace cine y que dice, ¿sabéis qué? Yo acabo de hacer una película que se llama Blue Velvet. Y creo que esa mirada de la sociedad norteamericana, que es el clásico descrito en La Oreja, o sea, es alguien caminando por los suburbios norteamericanos, el ideal de los 50. Comiendo cherry pie. Y se encontró una oreja. Sí, y de pronto todo se desarma y el caballero que está regando afuera con las picket fences ya no existe. Quiero llevarme eso, pero al working class rural norteamericano, al obrero norteamericano, al tipo que va a comer al diner pero en realidad se está gastando $3 porque trabaja en un aserradero. Si acá era mi patio trasero, quiero ir al patio trasero de América. Exacto. Y de pronto, un lugar que no existe, existe. En el inconsciente colectivo norteamericano y se expande al mundo. Ustedes decían a propósito de que esto está pasando en Chile. Loco, los japoneses. Sí, Japón Lo de Japón con Twin Peaks es una... por favor, búsquenlo. Son gente que viajaba al lugar en donde se filmó Twin Peaks a sacarse fotos envueltos en plástico en el río. Y la gente de Twin Peaks haciendo comerciales en Japón. No, también están en YouTube, son maravillosos. La otakusación era una cuestión muy... Bueno, es que ahí te das cuenta que probablemente la intuición, que finalmente es lo que un tópico que se repite, es la que te lleva a la verdad. Es curioso eso porque te termina siendo verdadero en Japón, termina siendo verdadero en Latinoamérica. Auténtico, diría yo. Auténtico, exactamente. E incluso la intuición del ejecutivo, sí. No, sí. Hay un tema ahí porque probablemente ese caballero la volvió a hacer este año.
En el aspecto de apostar por algo que todo el mundo le decía que no iba a funcionar y que era una mala idea. Pues ya se había visto, que todos sabemos el final, bla, bla, bla. Le puso una cifra absurda, da lo mismo. Pero el caballero repitió el patrón. Entonces, hay una cuestión que también se ha perdido en la producción en general, que es un poquito... que era una marca de los productores en alguna época. Que era de, bueno, yo soy productor, yo me la juego, pues yo sé. O sea, no solo conozco mi negocio, que creo que siguen conociéndolo. Ahí no voy a discutir de negocio con el conocimiento del negocio hoy día. Claro, pero también hay una cuestión de conocer el arte. Ah, pero es que eso no existe hoy día. Claro, ese es el problema. Este tipo, dentro de todo, esta gente que se ha notado por otros en la vida, ha apostado y probablemente, como bien dijo Cristian, apuestan a futuro. Pero también cuando eso implica muchas veces saber que la vas a ganar por otro lado. Y ganar en el arte, ganar en la creación, ganar en lo tangible. Igual estamos hablando de ejecutivos de fines de los 80. En las pocas imágenes que se quedan como en la retina del como inconsciente colectivo del planeta Tierra, ¿cachai? Claro. Como yo creo que hay algo en la cualidad, como me interesa igual preguntarle a ustedes como en términos así como de tripa, de sensación, como qué es lo que más les gusta de Twin Peaks, ¿cachai? Porque para mí como que en verdad el sello de Lynch tiene mucho más que ver como con lo que siento cuando veo sus películas y esta serie que con lo que alcanzo a entender, ¿cachai? Es la manera correcta de aproximarse. Claro, sí. Y ojo que yo creo que eso también está intrínsecamente relacionado con lo que dice Oscar. La capacidad que tiene... O sea, esto es puro razonamiento comercial enfrentado a pura sensación artística. Sí. Y ese enfrentamiento ha generado las mejores obras de arte de la historia. Alguien que dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar por esto. Claro. Te voy a pagar por esto que estás haciendo porque ser partícipe del arte, yo aquí, por ejemplo, Robert Evans. Ese caballero fue y dijo, loco, yo quiero hacer arte. No soy talentoso, pero yo lo que leí aquí, y este enano que está acá, y este otro flaco que está allá, me van a hacer una película extraordinaria. Y yo esa película la voy a vender y un día me voy a subir al mayor premio que hay acá porque mi nombre va a estar en la carta. Eso... Pero ponle nombre, la gente no cacha. Pero ¿y a quién le dijo? ¿Quién es el enano? Ese de Chinatown, perdón. Polanski. Le puso pero cuéntale a la gente, si estamos educando aquí. Robert Evans fue el productor de... Fue el productor, pero no era el dueño de El Padrino. Se lo produjo a alguien más. Sí. Y él no va al Padrino 2 porque dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo, yo quiero ser partícipe del arte. Este es un término que, a propósito de Los People in the Dragon, una película chilena que se estrenó hoy día cuando estamos grabando, que Catalina Saavedra es la manager de una banda. Esto es una comedia, está filmada en tono mockumentary y todo eso. Que creo que no fue el año para estrenarla. ¿Está buena? Está buena, pero tenéis la sombra al lado de otra que es un mockumentary sublime. En otra. Entonces, claro, y acá colocas a alguien que tú sabes que no es la manager. Es una actriz que conoces. Claro. Entonces, eso es un tema. Pero ella es, lo que la llena en su vida es ser partícipe del arte. Y ese concepto en los ejecutivos, en el traje, en lo que fue Bob Iger diciendo, esto es una inversión. Lo que estoy yo invirtiendo en esta gente hoy día va a ser algo que va a cambiar la televisión para después y estoy dispuesto a jugarme mi pellejo. Recién presidente de ABC. Estamos hablando del tipo que llegó a ser el presidente de Disney y probablemente hoy día la persona más poderosa en el cine en Hollywood. Sí, señor. Y estuvo ahí para Twin Peaks. Eso ya no existe. Este enfrentamiento que producía las mejores obras ya no existe porque hoy día no hay ejecutivos jugándosela por artistas. Porque Lynch llegó a ser un artista y se pudo dar el lujo de serlo. Loco, el Bob apareciendo, es una escena que quedó. Se lo aguantaron, así como aparece debajo de una cama. Pero no sé si no existe el ejecutivo que cree, porque yo creo que igual... Es que hoy día a ver, está lo que pasa estudiado. es que pero hay cosas fuera de la caja, igual hay rarezas, yo creo, Estudiados. pero no necesariamente, como
no sé, pienso I May Destroy You, Baby Reindeer, ciertas, ponte tú, me pasa que es cierto, siento con ciertas obras que son autobiográficas, ¿cachai? Que ahí en verdad lo que tú tenés que decir es como, le creo a la visión de esta persona muy particular y específica y que en general son bien híbridas respecto del género, ¿cachai? Y de la consecuencia artística. Y son como autoficciones, que es un tipo de producto muy, muy nuevo y muy al borde siempre de ser hartas cosas al mismo tiempo. No, en que digo, igual hay alguien que tiene que apostar. No sé si I May Destroy You. Entonces, como que lo que creo es que hay como una... Estamos sobreestoqueados, seguro. Hay demasiada oferta. Entonces, cada vez es más raro que lo que uno vea no sea una cosa más súper parecida a otras 10 cosas que está hecha igual para que tú la veas. Porque además la lógica de la plataforma y como de esta forma de consumo también es distinta y tiene sus propias perversiones en el sentido de decir como... Es como el binge watching, como el atracón, ¿cachai? Sí, claro. Es teleatracón. Entonces, en verdad, muchas gracias. lo que yo quiero es como... Y lo que yo quiero hacer es que tú necesites ver el final, pero el camino no es tan importante, ¿cachai? Muy distinto a lo que decía Lynch con Twin Peaks, que es como, el camino es todo, ¿cachai? Y en el camino me voy a perder para allá y me voy a perder para allá. Y de hecho, él no quería revelar nunca quién era el asesino, porque él decía como, no, es que está el misterio madre, y el misterio madre, ¿por qué lo vamos a revelar? Que es algo que digo como... Se acaba a todo. cualquiera le explota la cabeza escuchando perdona, eso. es De hecho, absolutamente es la idea de la fe. Es la idea de la fe. No hay, el misterio madre es un misterio y siempre lo va a hacer. Y era una cuestión así como que yo me decía, la primera vez que llegué a esa conclusión, así como, yo nunca he escuchado a alguien decir eso. Nadie iba a perdonar esa weá. Nadie lo iba a permitir. Y no pudieron. Y por eso también el resultado. Es que esto, igual estamos hablando de los orígenes de la televisión moderna. Sí. Pero la tecnología igual ha ido permitiéndole a los ejecutivos cada vez correr menos riesgos. Porque tú tienes estudiado con cuánta gente tiene que ver I May Destroy You, joyaza, por lo demás, para que sea un producto que yo mande a hacer. ¿Y en qué minuto entra? Yo creo que HBO, pero yo creo que es... Pero yo igual creo que es HBO, jugada, a diferencia de Baby Reindeer. Pero yo creo que esa jugada es dentro de un montón de cosas en que sí se están yendo a la segura. Yo creo que eso es una apuesta. Esa es la ella que es primeriza, ella debe haber llegado con un guión, ¿cachai? Como que hay algo ahí, hay algo, no sé, en cosas como Fleabag. Hay veces que hay... ¿Sabes qué? Es posible... Es que mencionaste justo HBO, y HBO es todavía pero funciona en otra probablemente dinámica. sí, pero probablemente también hay algo que a Lynch siempre se lo destacaron. Es que... Y que sí, puede que el patrón coincida, porque hablas de gente que llega... Finalmente el productor lo que tiene que hacer es creerle a la persona. Y incluso más que el pitch, a la persona. Hay un tema con la persona. Porque efectivamente, y también hay una especie de regla de seguridad, porque finalmente, si el autor de Baby Reindeer o la de Fleabag o el mismo Lynch, la obra cuando es tan personal a un nivel, por último, si fracasa, se hunden solos. ¿Cachai? Es que es un factor que no necesariamente se da en las grandes producciones o en las medianas producciones. Hay equipos, hay detrás, sobre todo en la franquicia. Cuando estáis trabajando con una franquicia, no te dejan hundirte porque hundís la franquicia. Entonces te controlan mucho más, te colocan todas las taras. Porque el barco no se puede hundir. Yo siento que igual el cine se ha vuelto muy insoportable porque solo hay franquicias. Claro. Y hay un factor, por ejemplo, y con esto termino, porque a Lynch, mucha gente repitió de distintos lados. Mel Brooks dijo, yo le pongo ficha a este cabro porque creo en él. O sea, David Lynch no tenía por qué haber hecho El Hombre Elefante. No hay cómo encajarlo. No hay cómo el que vino de Eraserhead iba a ser hizo El Hombre Elefante. Y Mel Brooks, un tipo de teatro, de piel, un buen que probablemente... Para entrarle tenía que caerle bien a su señora, ¿cachai? Que era Bancroft más encima. Entonces, a ellos no le iba a vender pomada. Y después lo andaba promocionando, le dijo a George Lucas, así como, oye, este cabrón te hace el regreso al Jedi. Ese es un detrás de... Por eso termina en Duna también, ¿cachai? Claro, pero es que la gente que hacía cine, que es una beta completamente distinta, es que esta es otra de las grandes gracias de Twin Peaks, que la gente que hacía cine no se iba a hacer tele, era la muerte. Sí, era lo que decía al final. Ya se terminó.
Pero Lynch va y se junta, que hay una huelga de guionistas en el entremedio, y es la razón por la cual él hace buenas migas con Mark Frost. Y se ponen a trabajar así como, oye, y se empiezan a mandar el guión, a contraenviar el guión, hasta que llegan a un punto en donde dicen, ¿sabes qué? Esto lo deberíamos presentar. Y eso es lo que termina siendo Twin Peaks, pero, de nuevo, accidentes felices para todos, menos para los que financiaron Twin Peaks en el momento. Que igual es, de nuevo, otros tiempos. Eran tiempos en donde la serie salió completa en VHS. Creo que eran 14 VHS en donde estaba la serie completa, y eso se vendía y se vendía. Entonces, de nuevo, lo de Iger, que fue también uno de los grandes impulsores del formato físico, fue uno de los tipos que dijo, ¿sabéis que acá hay un revenue, acá hay ganancias que no estamos teniendo antes? De nuevo, es la expansión, es una línea de expansión gigantesca, pero todavía no estamos tocando el hecho de que Lynch era un talento audiovisual superlativo que estaba en el cine. Si de verdad se había hecho Blue Velvet hace 5 minutos a nivel de filmografía, y se va a hacer tele en los tiempos en donde ningún cineasta volvía a la tele. Sí, eso también es muy interesante. Y es contraintuitivo contraintuitivo general, pero intuitivo para Lynch, porque dice, ¿sabes qué? Yo quiero contar otro tipo de historia y quiero ir a la telenovela. Quiero ir a la que nosotros conocemos como teleserie, pero yo quiero contar eso, quiero contar historias del diner, del lugar en donde alguien te sirve un pie y un café y la gente se cuenta copuchas. Y sabes que es muy cierto eso lo que dijiste, porque probablemente el hecho de que tuviera la duración justa que le permitía salir en VHS generó otro factor que le ayudó a la serie finalmente, que es que se podía repetir. No tenías que esperar una repetición en la tele. Y eso es un factor bien experimental a esa altura de la época, porque yo, por ejemplo, la única otra serie que conozco, no es la única, pero que sí me acuerdo que fue como una especie de referente experimental y que finalmente terminó teniendo más éxito gracias a eso, también era una teleserie, era Robotech. Robotech se vendía en VHS en Estados Unidos. Como no tenía distribución en tele, un canal muy chico, se vendía directo por VHS. Venían 12 episodios por cinta. ¿12? 2. Y así se vendía. Hay que tener una pieza. Pero claro, empezaba a correr por tiendas. Y yo me acuerdo que a principios de los 90 Twin Peaks estaba en tiendas. Sí, pues. Era, no sé, tuve tiendas de cosas raras, cromos coleccionables, figuras de acción, álbumes, cómics y Twin Peaks. Y estaba ahí. En la historia de Twin Peaks están los albores de Internet. Y los albores de Internet, como nosotros no tenemos idea de lo que fue. O sea, está ahí hablando de foros en donde gente escribía. Sí. La gente ya no escribe. En ese tiempo la gente tenía que escribir, no existían las fotografías. Y en esas escrituras la gente se juntaba. De hecho, la segunda temporada de Twin Peaks, el cierre de Twin Peaks, porque prácticamente la serie se iba a cancelar sin cierre. Pero cuando vuelve Lynch, invitan a un grupo de la gente que era fanática de Twin Peaks, que había mandado carta y todo eso para que se mantuviera, y los invitan al último momento de la filmación. Estamos hablando de los tiempos en que la gente se comunicaba por carta y por teléfono. Son momentos en donde tú dices, ya. La sección de cartas en las publicaciones. En las publicaciones. Entonces, había cambiado todo. Y nosotros, claro, nuestro gusto por Twin Peaks y por Lynch es ya procesado. Nosotros ya pudimos consumirlo en cine, en DVD, en Blu-ray, etcétera, etcétera, cuando ya eso estaba establecido. Pero la apuesta en el momento de gente que dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo de Laura Palmer. Yo quiero seguir en Twin Peaks. Sí, en Lynchtown. Claro, en Lynchtown. Pero la carrera de David Lynch no se frena cuando esto no cuaja, porque Lynch corría por otro carril. O sea, literal sí hizo Wild at Heart entre medio. Sí. Más allá de que se le hayan abucheado en todos lados, después volvió con Twin Peaks. Firewall with Me. Oye, sí, digamos eso, aprovechemos de decir eso, porque a Movie llegan no solo las 2 temporadas, llega también Firewalk with Me
Y The Missing Pieces. el regreso. La tercera temporada ¿Qué nos queremos que saltar? no, yo no estoy listo. Ahí Tú no ahí la ya has son visto. spoilers. No, Ahí sí. ya son spoilers. Ahí ya Sí. son spoilers. Mira, para mí. yo No, pasado lo- solo te voy a decir que yo creo que hay un episodio, ni siquiera te voy a decir cuál, pero hay un episodio de esa miniserie, porque igual tiene un nombre distinto, es como The Event. Como The Twin Event Peaks. Series. The Event The Series. Event sí. Series. Así la vendían, como una cosa Sí. corta y Claro, única. o sea, Sí. Y bueno, es imposible que no lo fuera. Pero hay un episodio que yo lo considero una instalación. Hermoso. No lo considero un episodio de una serie de televisión. Está tan fuera que yo mientras lo veía decía, ya, esto solamente puede existir gracias a que hoy día hay gente que dice Twin Peaks debe existir. Es como que si en esta teoría de que el tiempo es o lineal o un punto, la gente que cree en el punto asume de que si no existe Twin Peaks, el punto se deteriora. Claro. Y yo, de nuevo, aquí me aplauso por la gente de Showtime que llegó un día cuando dijeron, oye, se cumplen 25 años de Twin Peaks, y Twin Peaks terminó con alguien diciendo de nos vemos en 25 años. Llegó a la puerta del caballero que hacía la serie y le dijo, si usted quiere, nosotros se la financiamos. Qué hermoso. Y David Lynch salió con eso. Los que la vieron saben a qué me refiero con eso. Y yo de verdad no podía creer que esta cuestión exista. Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Pero bueno, ahora puede ir a movie.com/flimcast y tiene 30 días gratis. 30 días Se la ve. así chupete. A todo esto. Vaya a quedar súper bien. Y que No hay, sé si es pero- Que hay no sé si es pena. recomendable, Sí, igual pero- igual es tus recomendable. parientes se van a preocupar, tus conversaciones se van a poner... Amigo, báñese. Claro, Sí. para tirarse para atrás. Claro, y después de un rato como que ya empezáis a escuchar, vais caminando por la calle y empezáis a escuchar ching, 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 ching. Ese jazz. Yo empecé a ver a Audrey bailando con los ojos cerrados. Weón, esa mina, ¿de dónde la sacaron? ¿Cómo es tan hermosa? Sacaron una persona así de los años 50, de Sí. una película de los años 50 y Sí. se manifestó en la realidad. No, el casting es bastante relámpago en la botella, alquimia, el todo lo que se ha semillero, dicho. Que esa es casi inaplicable, el relámpago en la botella, porque yo creo que ni siquiera intenta atraparlo. Yo concuerdo mucho con lo que dice la Cata a propósito del moverse por la intuición artística. Y lograr hacer cuajar eso con las necesidades comerciales de un canal, esa cuestión no es que no pase, es que no pasó. No. Como que no. Pero gracias por haberlo hecho. por haberlo porque igual hecho. nos dio Sí. Twin Peaks, que es una cosa demasiado hermosa. O sea, como todos estamos aquí mucho mejor porque existe, ¿o no? No, Como- Claro, creo que muy hay un Materia de montón nuestras fenómenos pesadillas que no- y de nuestras maravillas. Como Es que esa eso- sensación de haber visto algo de David Lynch, que es como, fue maravilloso. No Estoy sé muerto qué de fue. miedo. No sé qué pasó. Bueno, y siempre he dicho a propósito los Highway. Los ¿Qué acaba Highway de fue esa pasar? cuestión que yo me fui a mi casa después de haberla visto, como que la pasamos mal con un amigo que la fuimos a ver, como que, loco, ¿qué fue esto? Y llegamos a la casa y el otro día abrimos el flyer, lo vimos como en el cine de la IEP, cuestión que no debe ni existir ya. Y abro el flyer, los Highway, la historia de un esquizofrénico. Y como que de pronto viste otra película. Claro. Y yo creo que le pasa mucho a Lynch también de que uno se fascina Sí. viendo Lynch. Como que entra en un estado febril que no te ocurre probablemente ni con Bergman, ni con Bresson, ni con Tarkovsky. Como que esos son estados intelectuales. Lo de Lynch es sumamente emocional. Está como, ustedes lo decían, está como en los sueños, está como en un Sí. lugar muy de la inconsciencia, pero tú lo ves y dices, no necesito que me lo expliquen. Esa maravilla de que tú sabes que estás hablando con alguien que no se parece a ese alguien, pero tú sabes qué es. Sí. ¿Cachai? No, y lo último, ya como gran saludo a la tele. Qué bonito es tener actores fetiche, de ocupar siempre tus mismos actores. No, come on. Slap me. You're pissed off. Slap me. I don't want to. Oh, sweetheart. Here, let me do it. Okay.
máximo. máximo. Esta niña Naomi, tú, Naomi, Te tú quedo acá aquí. conmigo, ¿cachai? Bill Laura Pullman, Dave Laura Dern, Cooper, sí, Sí, Kyle sí, MacLachlan, Kyle MacLachlan. su alter ego, lo máximo. ¿cachai? Es como Moya Grau, así, Sí, siempre que con los mismos, su área reclama por las dramática. trupés, Sí, su área y dramática. yo encuentro tan... ¿Por las qué? Por las trupés, la Ah. idea de que tú tienes un grupo de actores con los que siempre vas y les cambias la ropa y haces otra hora y chao. ¿Quién nomás, po. reclama? Hermano, le mando, ¿te quieres que te vuelva a mandar pantallazos No. como lo hacía antes? No. Eso era, por eso ando más tranquilo. Más relajado. Era que no he mandado No, pantallazos. no. Era la medicación. No he mandado. El pantallazo tiene un nombre, se llama Yo no sufriré solo. Y en efecto, no sufre no lo solo, hacía. no funciona. Yo le mandé una frase a Diego Me que encantó, dale. leí sobre Twin Peaks y como sobre la obra de Lynch, que dice como que él no hace Who Done It, sino que hace Who Can Tell. Entonces, el punto no es quién lo hizo, sino quién entiende lo que acaba de ¿Quién me ver. explica? ¿Quién me explica lo que acabamos de ver? Condorito estaría Y creo muy que- apropiado el link. Exijo una explicación, es probablemente la mejor definición de David Lynch en la Sí, vida. sí, exijo una explicación. Que haber hecho la película Condorito. Maravilloso. Porque es que bacán, mira, imagínatelo, habría hecho todos los Condoritos, porque Condorito es todo y nada a la vez, porque Sí. tiene todas las profesiones, Sí. las distintas épocas, y los habría juntado a todos. Y tiene un lote de personajes. Las variantes, ¿Cómo el serían los personaje del personajes? el pueblo, así la Sería Yayita, como- Quasimodo. Los personajes Sería como la bizarros. boba de Eraser. Pepe ¿no? Cortisona. El cortadito, ¿se acuerdan del cortadito? Esos personajes que ya no aparecen. Suspendieron hace rato. Hay un personaje que tenía medio cuerpo y andaba arriba de una tablita en los Condoritos Y más se llamaba clásicos. el cortadito. El cortadito. Cortadito. Fonola, que era particularmente feo. Fonola. Sí, po. Eh, Huevo duro. Huevo duro. Huevo Tomate, duro que es un ser. Un genio. Eugenio González, Eugenio que González, que era el lentito come del pueblo, gato. o sea, el come gato. Doña Treme. No, doña Qué, Treme qué y miedo, Aguita. qué miedo la interpretación de David Lynch de Come Gato. Yo quiero verla. come gato. Yo la quiero ver. del come gato. Cuando- Oye, la favor, weá. Garganta de lata, el alcohólico. Por David Sí, Lynch, pero te es llevo, algo que- weón, maravilloso, con weón. música de Angelo Badalamenti. Chin, 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 chin. No, y Condorito en esos tonos antiguos de imprenta, rojo y negro, porque se imprimían dos colores. Es más bizarro todavía. Pues. Sí, pero es que, ¿sabes que yo insisto en los méritos de la telenovela? Porque le pegamos en el suelo gracias a cosas como, no sé, La Rosa de Guadalupe. Gracias al meme hoy día como que todos pretenden la burla de la telenovela. Pero la telenovela es un semillero de formas narrativas Total. que está Eso es apreciado por el desafiante, resto weón. del mundo, menos por nosotros que Que lo tenemos ahí todo el somos son felices y nuestros no abuelos y nuestros padres. somos felices ¿cachai? y no lo queremos saber. No. Si eso es lo que. Imagínate que alguien tomó eso e hizo esto otro. O sea, hay gente que lo hace exitoso. Downton Abbey es una telenovela. Completamente. Outlander. La primera Outlander. temporada de Luis Miguel. Una gran telenovela. Claro, pero ya entramos al proceso del streaming en donde saben la Sí. compresión. ¿cachai? Sí, sí. En donde, que a mí me parece Pero, válido. Yo creo que cuando los géneros se quedan estáticos es cuando menos bien pueden resultar. La televisión hoy día ha cambiado tanto, el concepto de construcción episódica ha cambiado tanto, que hoy día tú te ves una temporada de 6 episodios y es lo mejor de la televisión. Sí. 6 episodios, po. Claro. 6 episodios es un cuarto de lo que Sí. hacían, no 6 sé, episodios no es ER, Friends, Buffy, Seinfeld. 22 No, episodios. Chris Carter ahí, sus dolores de cabeza, ¿Cómo diablos abduciendo a Scully en la temporada 8 que ya no sabe qué mierda. Oh. Es que ese es lo otro. Los pilotos antes se hacían, y esto es una cuestión que le pasa a Twin Peaks. Twin Peaks se presenta, es un pitch. Se hace un piloto. Primero es una propuesta, después se hace un piloto, y después decimos, este es un plan, pero tenemos que ver qué personajes le gustan más a la gente. La respuesta de la gente a los personajes va definiendo lo que se va escribiendo, porque era estudiada para el inmediato, eran focus group, era la respuesta de la gente, eran si había artículos, si los reportajes definían esto, la prensa definía mucho, la crítica definía mucho, entonces llegaron a un punto en donde... Pero en el caso de Twin Peaks,
había gente en Europa tirándole flores diciendo, loco, esto es lo mejor que han hecho los norteamericanos en su historia. Y tú leí, ya el otro día, a propósito, rescaté como varios comentarios de críticos que todavía están dando vueltas, diciendo lo que estamos viendo, esto es historia de la televisión. No lo sabemos, pero lo que estamos viendo es historia de la televisión. 30 y tantos años después, toda la razón. Sí. Aquí estamos. Era verdad. Oye, vamos cerrando. Yo creo que dejemos esta invitación. Podríamos hacerlo, podríamos ver el resto. Que la tercera parte del evento fue escogida por ¿quién? Como la mejor película. De cinema, sí, dijeron completamente, pero ya. Lo pusieron así. No, eso fue de mala leche. Dijeron la mejor película es la tercera temporada. Cáchate. Yo insisto que hay que respetar mucho el concepto de televisión episódica. El tercer volumen de Twin Peaks tiene mucho de eso. Lynch está muy desatado haciendo tele. O sea, es que yo aprendí a hacer esto en ese tiempo. No me dejaron hacer todo lo que yo quería hacer, así que lo voy a hacer ahora. Es que le gusta la tele. Mulholland Drive era un piloto. Mulholland Drive era un piloto. Y bueno, Inland Empire. ¿Qué hubiese sido eso? Sí, Inland Empire yo creo que ya hace el momento en donde Lynch dice, yo no tengo por qué hacer cine siquiera. Voy a mi casa. Voy a mirar la luna, voy a pintar. Hay un documental que se llama The Art's Life. Y se concentra en David Lynch, pintor. Y es impresionante, porque pinta y de repente a la pintura le pone un monito encima, pinta el monito, y todo muy desde la intuición. De repente pinta un cactus con una luna, después pinta un mono más antropomórfico con rayitas, y el documental es muy de estar en su casa y de repente se anda paseando una niñita que es como una guagua y David Lynch no la pesca porque está pintando y un texto abajo dice su hija. Y te da como una ternura adicional, porque habla menos, pero en general en el documental también habla como de sus procesos del arte. Y sí, un día me levanté y sentí una energía azul y aquí está detrás de una hueá de 3 metros azul, ¿cachai? En general él siempre habla mucho a propósito de eso, de que tenía que seguir esa pequeña lucecita nomás. Que aparecía algo ahí, tú tenías que seguirle, y lo que valía era la caminata, lo que valía era el sendero. O sea, la idea de que no vale el final, vale el camino. Budista, el camino es la meta. O sea, el camino es la única meta, y que es algo bien perdido hoy día, porque el gran problema es que Lynch se transformó en la meta. Claro, todos querían ser. Claro. Y nosotros hablamos cuando conversamos a propósito de Boys Afraid. Que Boys Afraid es lynchiana como meta. Sí. Y eso es a diferencia de Binding Refn, que no es que sea lynchiano como meta, pasa que corren como al lado, porque el loco es un engrupido, así que yo lo admiro por su capacidad para creérsela tanto. No, sí, él va buscando. En ese sentido es como Nolan de Kubrick, que es como... Sí, van a llegar algún día. Sí, está bien. Cochino como el solo, pero va a llegar. Bueno, no es que Lynch no lo fuera. Ya, estamos. Pero cuando nos ponemos a hablar de otra cosa, tú ya sabes. Catalina, ¿lo pasaste bien? Lo pasé demasiado. ¿Dijiste todo lo que querías decir? ¿Te dejaron hablar? Sí, porque pasa que no. Si no, tírate y aprovechemos. Me encanta que tú te excluyas de los que podrían no haberme dejado hablar. Me dejaron hablar todos, incluido tú. Qué bueno. Lo pasé muy bien. Extrañaba estas conversas. Ya, qué bueno. Muy entretenida. Qué bueno. Nosotros también. Aquí, puerta abierta. Siempre. Igual que usted, Cristian Briones, Filmico.tv, Oscar Salas. El señor del gorro. ¿Sí? Terminé el Eternauta. ¿Cómo? Bueno. Terminé el Eternauta. Ya, pues. Quédate aquí entonces. Vamos a terminar nosotros nos quedamos 2 horas más. Hay que leer la comiquita. Y recuerde movie.com/Flimcast para sus 30 días gratis. Si no, suscríbase. Vale la pena. Muchas gracias por tanto, Movie. Gracias a usted por sintonizar. A ti por venir. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias.